Gracias, presidente. Con su venia, compañeras y compañeros diputados, el de la voz, diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de las facultades que nuestra Constitución y las leyes me confieren, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, me dirijo a ustedes para presentar pronunciamiento en el marco del 83º aniversario de la expropiación petrolera, conforme a lo siguiente. La enseñanza anecdótica de la historia basada en el recordatorio de fechas y sucesos, pero que no proporciona explicación alguna de las causas que originan los acontecimientos sociales y de los efectos que estos generan, así como el interés de la oligarquía mexicana, de los empresarios al servicio del imperialismo y de los sectores reaccionarios de la clase que aún detentan los poderes fácticos en México, se empeñan en ocultar o tergiversar la verdad en torno a la expropiación petrolera. Y esto impide que la mayoría de la población, particularmente los jóvenes, entiendan la magnitud de este hecho histórico y de las fuerzas y personalidades que lo hicieron posible. A todos se nos enseña que el 18 de marzo de 1968, el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, mediante un decreto, expropia el petróleo. Esta frase privilegia la interpretación individualista del gran héroe actuando casi solo, y elude mencionar la historia de las luchas que hicieron posible la expropiación. Esto sin hacer menos a un hombre, el general Lázaro Cárdenas, que no rehuía a las definiciones, no una, sino las veces que hizo falta, saltó a la palestra para reafirmar su condición de hombre de izquierda nacionalista. Por ello, es indispensable recordar las causas que originan el rescate de esta importante riqueza natural no renovable, en el que intervienen tres aspectos fundamentales: la lucha de los trabajadores petroleros, la estrategia y táctica de la clase obrera unificada dirigida por Vicente Lombardo Toledano, porque fue el apoyo de la lucha constante de la CTM la que hizo posible la expropiación, y la conducta patriótica de funcionarios públicos que contaron con el apoyo del pueblo mexicano. La exploración y explotación del petróleo por compañías extranjeras inicia a fines del siglo XIX. Porfirio Díaz, representante de los intereses de los grandes terratenientes, dio impulso al desarrollo industrial del país mediante la política de puertas abiertas al capital extranjero. A través de esta política, el gobierno de Díaz puso en bandeja de plata la riqueza natural de nuestro país en manos de empresas extranjeras, al otorgar concesiones por 99 años sin pago de impuestos a cuanta empresa ferrocarrilera, siderúrgica, eléctrica, telefónica, etcétera, quisiera establecerse en el país, y con pagos limitadísimos o de impuestos o sin pago de estos, se concedieron derechos de explotación a compañías extranjeras sobre tres productos que son la riqueza principal del país: la minera, el petróleo y los bosques. Estas concesiones equivalían a regalar el hierro, el oro, la plata y el petróleo, cuya explotación intensiva no llegaría a los 99 años. Antes de ese tiempo, estos recursos se habrían agotado. Pero para 1910, por las facilidades que les brinda el gobierno de Porfirio Díaz, el monopolio estadounidense Standard Oil Company y el consorcio anglo-holandés Royal Dutch Shell se apropian del petróleo del país, lo explotan de forma irracional y sobreexplotan a los trabajadores mexicanos. Los petroleros inician desde 1913 sus movimientos de resistencia y lucha, y la formación de sus agrupaciones, por lo que son perseguidos y reprimidos. El triunfo de la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución de 1917 abre nuevas perspectivas para sus luchas, porque el artículo 27 establece que corresponde a la nación el dominio directo del petróleo y todos los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos y gaseosos. Y el artículo 123 incluye los derechos a la organización sindical, la huelga, al salario mínimo, la jornada máxima de 8 horas y otros no menos importantes. Para 1918 organizan su primera huelga triunfante y obtienen un importante aumento salarial y la reducción de la jornada de trabajo. El conflicto petrolero comienza cuando las empresas extranjeras tratan de impedir la formación de sindicatos y usan para ello todos los medios lícitos e ilícitos que están a su alcance. A pesar de esta ofensiva,
El 5 de agosto de 1935 surge el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, integrado por 12 secciones. El 29 de enero del año siguiente, el Sindicato Petrolero se incorpora al Comité de Defensa Petrolera, del cual surgiría un mes después la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. El 20 de julio de 1936, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana realiza su primera convención, formula un proyecto de contrato general con las compañías y las emplaza a huelga para exigir su cumplimiento. Incluye, entre otras demandas, la jornada laboral de 40 horas semanales y el pago de salario íntegro en caso de enfermedad. Ante la negativa empresarial, los trabajadores deciden realizar un paro de 24 horas. El presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, interviene para que se aplace el movimiento y se adopte por un acuerdo entre el sindicato petrolero y las compañías. Estas últimas aceptan, pero no cumplen. El Congreso de Unificación Proletaria de febrero de 1936 constituye la CTM, elige un comité nacional representado por las fuerzas que lo integran y a Lombardo como secretario general. Además, establece en sus estatutos que el proletariado de México luchará por conseguir previamente la liberación política y económica del país. Esta formulación, que elude implícitamente a la expropiación y rescate de los recursos naturales del país que están en manos de capital extranjero, tienen claros antecedentes. Cuando se funda la Confederación General de Obreros y Campesinos de México en 1932, el tema de la expropiación del petróleo es ya una demanda importante de los sindicatos mexicanos dirigidos por Lombardo, que durante muchos años demandaba el cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 constitucional para rescatar nuestros recursos naturales. Lombardo explica que el conflicto petrolero inicia cuando el sindicato de petróleos emplaza a las empresas exigiéndoles la firma de un contrato colectivo general. Las empresas petroleras rechazan la demanda de los trabajadores, alegan que la respuesta positiva a la demanda de los trabajadores asciende a muchos millones de pesos, que tienen problemas financieros, que no obtienen ganancias suficientes y que no pueden cumplir con las demandas de los trabajadores. Interviene el general Cárdenas para pedirle a los trabajadores que no fueran a la huelga, porque en ese momento el reparto de tierras en la región lagunera tendría importancia y ambos conflictos al mismo tiempo significarían pero las empresas, pasado el tiempo, eluden con evasivas y subterfugios de todo tipo la discusión del contrato propuesto por los trabajadores y en contrapartida continúan con la misma actitud, mala fe, amenazas encubiertas, inclusive de carácter internacional, y estalla la huelga. Para resolver favorablemente para los trabajadores y la nación el conflicto petrolero, Lombardo elabora un plan. El sindicato plantea entonces ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una demanda de orden económico para que las autoridades del trabajo investiguen la situación de las empresas, porque jamás esas empresas petroleras han permitido que se hurgue en sus libros y que se investigue su situación financiera. La Junta designa una comisión pericial para realizar un estudio que permita conocer la situación económica de las empresas y determinar si están en condiciones o no de elevar salarios y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Los resultados de la investigación evidencian que la industria petrolera mexicana, comparada, por ejemplo, con la de Estados Unidos, da rendimientos muy superiores. La Junta emite su fallo a favor del sindicato, porque el estudio demuestra que las empresas extranjeras que explotan nuestro petróleo ya habían recuperado sus inversiones desde hacía mucho tiempo y sus ganancias eran muy grandes, muchos mayores a las que obtenían en sus países de origen y suficientes para dar respuesta positiva a las demandas de los obreros. La Suprema Corte ratifica en los primeros días de marzo de 1938 el laudo de la Junta y entonces las empresas extranjeras expresan su decisión de no acatar la resolución de la Corte, que de acuerdo con nuestra Constitución es la última instancia en cualquier litigio y sus decisiones son inacatables. Posterior a ello, el presidente Lázaro Cárdenas se entrevista con los representantes de las empresas petroleras, pero las pláticas no llevan a la solución del problema por la altanería y prepotencia con la que se conducen los personeros de las empresas imperialistas. Ante esta situación que podía llevar a la industria a parar su producción por falta de obreros,
que afectaría a las plantas generadoras de electricidad y a los ferrocarriles y en consecuencia a todas las fábricas del país, no queda más camino que la expropiación de los bienes de las empresas petroleras. A las 10 de la noche de ese 18 de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas, que es un presidente patriota y revolucionario, dispuesto a luchar para mejorar las condiciones de vida del pueblo y a defender a México del imperialismo, toma la histórica decisión de decretar la expropiación del petróleo, que no hubiera sido posible sin la participación del movimiento sindical, que como dijo Marx en el manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores, para lograr sus objetivos, necesitar estar unidos por la asociación y guiados por el saber. Ya con los recursos naturales en manos de la nación mexicana, así como de empresas públicas estratégicas, el Estado mexicano se fortaleció, estableciéndose en el país lo que muchos analistas e investigadores llamaron el bonapartismo mexicano. Otros hablan de un nacionalismo revolucionario, unos más de una economía mixta. En fin, lo cierto es que durante toda esta época hubo un crecimiento económico sostenido de alrededor de 7%. Se crearon instituciones de salud como el IMSS, el ISSSTE y los centros de salud, instituciones de crédito para los trabajadores como Infonavit, Fonacot. Se fortaleció el sistema educativo con las normales rurales, la creación del Instituto Politécnico Nacional, la edificación de Ciudad Universitaria. En las escuelas primarias se establecieron los desayunos escolares y los libros de texto gratuitos. Se crearon y fortalecieron empresas públicas como Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro, Ferrocarriles Nacionales de México, Teléfonos de México, Ingenios Azucareros, etcétera. Pero se construyó una infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria. Pero con la llegada al poder político de los tecnócratas neoliberales, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se echó por la borda todo el esfuerzo y sacrificio de millones de mexicanos en la construcción de un proyecto económico nacionalista, al entregar los recursos naturales y las empresas públicas estratégicas al capital extranjero. Estos gobiernos apátridas vulneraron la soberanía nacional y cancelaron toda posibilidad del pueblo a acceder a una vida digna, además de hipotecar el futuro de las generaciones venideras. Esos personajes siniestros se caracterizaron por estar despojados de los más elementales principios de rectitud y lealtad a los intereses de la nación mexicana. Con las políticas privatizadoras de los bienes del pueblo, se desmanteló la planta productiva nacional, generando con ello millones de pobres y marginando a cientos de millones de mexicanos los servicios más elementales de salud, educación, vivienda y seguridad social. A estos gobiernos del PRI, del PAN y partidos paleros no les importó para nada la situación de pobreza e inseguridad de millones de mexicanos, ni la ruina del país a la que lo condujeron. Pero esta larga y triste noche neoliberal terminó el pasado julio de 2018. Hoy en día, Petróleos Mexicanos atraviesa por una situación financiera caracterizada por una deuda superior a 105 mil millones de dólares, muchos de ellos en Andorra, pero es otro tema, pasivos que superan el total de sus activos. En 2018, después del saqueo de los gobiernos neoliberales, se encontró al país con una severa dependencia de combustibles, con ausencia de programas integrales para restablecer los procesos de refinación y caminar hacia una ruta de autoabastecimiento sustentable y sostenible. Pero con lo que va del sexenio del gobierno federal, se ha aumentado la capacidad de refinación hasta en un 50% y se ha invertido más de 7,500 millones de pesos para la rehabilitación de 6 refinerías y la construcción de una nueva refinería en Tabasco. El gobierno de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha ratificado su compromiso de rescatar el petróleo y salvaguardar los intereses del pueblo mexicano. En palabras de él, y refiriéndose a los gobiernos anteriores, dice: apostaron a destruir la industria petrolera y la industria eléctrica, pero no pudieron. Fue como un milagro porque cuando estaban a punto de consumar la destrucción, tocó la campana, sonó la alarma el 1 de julio del año 2018 y el pueblo decidió por un cambio. Por ello, las y los diputados de Morena de esta 60ª legislatura tenemos el compromiso moral de pronunciarnos en este 83º aniversario de la expropiación petrolera con el respaldo a esta estrategia nacional que va encaminada a un progreso y rescate económico con justicia. Atentamente, las diputadas y los diputados de Morena. Gracias.